Bendiciones, mujeres del reino, te saluda tu amiga y hermana Carol de L. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar sobre estos temas tan importantes que ustedes mismas nos han sugerido y hoy estaremos hablando sobre la sanidad. Parte de la sanidad vienen muchos puntos importantes como nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad de mente, ¿verdad? Emocional, pero también nuestra sanidad interior. Y hoy tengo una invitada muy especial que me va a ayudar a desarrollar este tema y a recordar esos puntos importantes que la palabra de Dios nos enseña para que tú comprendas que la sanidad es importante en nuestra vida para ir avanzando. Así que muy bienvenida, Erly, ¿cómo está? Bendecida de estar aquí contigo, mujer del reino, compartiendo este tema de sanidad. Y sí, muy certero lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Jesús sana las heridas del alma y venda las heridas a los quebrantados del corazón. De ahí viene la sanidad, desde la sanidad interior hasta la sanidad física. Recordemos que cuando todo nuestro interior está totalmente sano, nuestro exterior también refleja la sanidad que llevamos dentro. Jesús obra sanidad porque es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8, ¿va? Que Jesucristo es el mismo. Así es de que el Señor sana primeramente todo tu interior, esa sanidad del alma que necesitamos, ¿verdad? Para seguir cosechando y recibiendo las bendiciones de nuestro Señor. Amén. Bueno, y como cualquier reunión de las que nosotros realizamos, sabemos que nuestro invitado especial es Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, el que guía nuestro camino y sobre todo el que usa cada instrumento como las redes sociales, como el Internet, como nosotras mismas somos un instrumento de Él, pues lo vamos a invitar, Edri, lo vamos a invitar para que Él sea nuestra guía, para que Él sea nuestro consuelo también, porque quiero comentarte, hermana, que cuando nosotros compartimos estos temas, no te imaginas lo que pasa en el entorno. El Señor empieza a traer memorias de nuestra vida pasada o incluso en nuestra vida actual para que nosotros podamos compartirte cómo ha sido nuestra evolución y cómo hemos entendido, quizás lento o rápido, el proceso de cómo el Señor trabaja. Y es por eso que lo vamos a invitar en este momento para que Él sea nuestra guía. Padre amado, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que tú nos estás regalando, Señor, porque sabemos, Padre, que todo lo que sale de nuestra boca y de nuestro corazón viene guiado por ti, Señor. Señor, toca cada mente, cada corazón, cada vida, Señor, con este estudio, porque sé que va a ser poderoso para la vida de las personas a quien llegue, Señor. Tú cumples los propósitos en nuestra vida y parte de ese propósito, Señor, es servirte, es amarte y es hablar de tu palabra. Amén. Amén. Pues les comentaba de que es muy importante entender el tema de la sanidad. Hoy en día, Erly, miramos muchos modelos de oración, miramos mucha publicidad sobre sanidad, pero realmente nosotros éramos mujeres muy teóricas en estar estudiando diferentes temas sobre la sanidad. Sabemos perfectamente que lo más importante es que entendamos cuál es la base y la base principal puede ser nuestra boca porque nuestras palabras tienen poder. Y la segunda base puede ser en que si no tenemos un corazón eh, contemplado o trabajado o sanado en el nombre del Señor, no puede haber una sanidad total. ¿Usted qué piensa? Efectivamente, así es, mi amada Carol. Cabe recalcar, ¿verdad?, que también la fe. Yo creo que el Señor se agrada con la fe de las personas, porque si decimos nuestras palabras creyéndolas, tienen que llevar esa fe, esa esencia que Él pone dentro de cada una de nosotras, ¿verdad? Sobre todo si oramos por sanidad interior, por sanidad física, por sanidad espiritual, creyendo en el poder del Señor y sobre todo nuestra fe, porque vemos historias y parábolas donde el Señor nos habla, ¿verdad? Que la fe agradó al Señor y por la fe fueron sanos y salvos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, así es. Amén.
Bueno, sabemos que la palabra del Señor nos habla en el Nuevo Testamento, este mendigo en el templo, ¿verdad? Y eso lo podemos leer en Hechos 3, 1 al 10, y lo vamos a recordar. Pedro y Juan iban para el templo a orar una tarde y vieron a un hombre lisiado, mendigando a la puerta del templo. Este hombre mendigaba allí cada día y al ver a Pedro y a Juan que se acercaban, les pidió limosna, ofrenda, ¿verdad? A mí me gusta usar más la palabra ofrenda más que limosna, pero la palabra de Dios enfoca mucho las limosnas, con la esperanza de que le dieran por lo menos algunas monedas. Pedro le contestó, no tengo plata ni oro, pero lo que te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Esto es un pasaje muy hermoso porque nos recuerda, Mierli, que cuando nosotros creemos, cuando nosotros enfocamos realmente esa fe activa de la palabra que nos puede decir de parte de Dios o que le hablen a uno en nombre del Señor, solo con el hecho que digan en nombre de Jesús de Nazaret, al él tomarlo, definitivamente su fe lo sanó. Amén, amén, sí. La fe de él estaba ahí pidiendo una ofrenda para sobrevivir sin imaginar que el Señor le tenía un milagro, pero él tenía fe también. Y Pedro y Juan, ¿verdad? Iban entrando al templo y ahí sí que fue el Señor en ellos y lo levantaron. Y totalmente en asombro, sus tobillos cobraron fuerza y salió corriendo porque ya no pidió más. Ahí sí que ofrenda, ¿verdad? Porque el gran milagro que el Señor había hecho ya en su vida. Y en la actualidad también, ¿verdad? Así como sanó a este cojo que estaba ahí en el templo, puede sanarte a ti también. Cual sea la dolencia que tú estés pasando o lo que estés viviendo en este momento, el Señor te levanta y darás gritos de alegría, ¿verdad? Porque el Señor es el mismo. Así es. ¿Por qué di esta clase de ejemplo? Porque es importante que nosotros todo lo que nos lo digan en el nombre del Señor, debemos de creerlo, debemos de fortalecerlo también y debemos de aceptarlo. A veces hay personas que nos hablan en nombre de Dios y estamos con un corazón incrédulo, que porque yo tengo una conciencia que no está bien con el Señor o creemos que no llevamos una vida correcta, obviamente estamos muy lejos de las promesas del Señor, pero realmente lo que el Señor ve es tu corazón, es la relación que podamos llevar y que podamos tener en esos momentos con el Padre. Y eso es algo muy importante porque muchas veces se nos olvida ese detalle. El Señor va a obrar en nuestras vidas, pero lo va a obrar conforme también nuestra intimidad con Él. Parte de la sanidad, tanto espiritual, emocional y física, tiene mucho que ver en esas charlas con el Señor, en este tiempo de oración y lo que tu corazón anhela, ¿verdad? En cuestión de petición. A veces nosotros empezamos a que queremos que sean perdonados nuestros pecados, pero muy pocas veces nosotros estamos abiertas a perdonar alguna mala palabra que nos hayan dado en nuestra vida, alguna mala acción de otra persona, nosotros no lo estamos aceptando. Entonces, ¿cómo podemos pedirle al Señor que Él sane nuestro corazón si nosotros no estamos dando el paso, verdad, Erly? Totalmente. Ese es el primer paso, ¿verdad? Si pedimos al Señor una sanidad, tenemos de que estar conscientes de que debemos también perdonar, porque perdonar recibimos. Al momento que nos despojamos, recibimos del Señor y es ahí cuando se empieza a dar un gran cambio. Y a la hora que hagamos nuestra oración por sanidad, y decimos, Padre, perdónanos si en algún momento yo he hecho tal cosa o tal cosa me han hecho a mí, yo perdono y me despojo de eso para yo recibir tu bendición, Señor. Y es ahí cuando nuestro Jesús empieza a trabajar dentro de uno y empieza a transformar
y cuando venimos a sentir estamos totalmente sanas y gozosas, ¿verdad? Y el Señor, pues ahí sí que nos bendice con total sanidad. Así es. Yo acá tenía unos versículos que hablan sobre sanidad, que me llaman mucho la atención porque muchas veces lo leemos en la palabra o muchas veces lo hemos mencionado, pero muy pocas veces le damos ese interés que realmente puede encerrar toda nuestra vida. En la sanidad viene la obediencia también, ¿verdad? Porque si no somos obedientes, ¿cómo el Señor nos va a premiar con una sanidad? Porque parte de esa sanidad es que nosotros tenemos que ser obedientes en llevar en una vida ordenada, en llevar puntos estratégicos en nuestra vida para agradar al Señor, porque también eso tiene mucho que ver. Y cuando nosotros hablamos de sanidad, no hablamos porque nos llegó una enfermedad, porque estamos alejadas de las personas. Eso viene desde el vientre de nuestra madre. Muchas veces hemos crecido en el vientre de nuestra madre y en esa época en que el Señor nos creó y nos estábamos formando, quizás en ese pasaje de la vida de nuestras madres venían con algún resentimiento, con alguna tristeza y nosotros adoptamos eso. Nosotros fuimos esa herencia que obtuvimos porque éramos bebés, no sabíamos, ¿verdad? Y era lo que nos tocaba. Es tan importante que nosotros le pidamos al Señor en oración que Él traiga a memoria cualquier mal recuerdo, cualquier acción, ya sea que nos la hayan dado a nosotros o que nosotras mismas lo hayamos hecho. Porque cuando no hay una sanidad emocional, espiritual, es porque también nosotros nos cerramos en no aceptar que también hemos fallado. Cuando nosotros no estamos sanas, sentimos que las personas te juzgan, que las personas te están tirando siempre cosas negativas, pero debemos de empezar de examinar nuestro corazón. Porque si nosotros no estamos sanas en nuestro corazón, lo que sucede es que no vamos a entender quién está en el error. Y eso es algo que se maneja hoy en día, ¿verdad? Totalmente así es. Hay dolores profundos que solo el Señor puede sanar, ¿verdad? Y esos dolores del alma hay que presentárselos al Señor, ¿verdad? Pidiéndole el perdón en obediencia, porque el Señor se deleita con nuestra obediencia, ¿verdad? Cuando somos obedientes, somos más que bendecidos, porque el Señor ama nuestra obediencia y nosotros le amamos a Él, ¿verdad? Entonces, uno tiene que llegar a los pies del Señor y decirle, Padre, yo me he equivocado, hoy te entrego a ti, cual sea la herencia que yo haya recibido desde el vientre de mi madre, Señor, yo te la entrego y me despojo de toda aquella amargura, de todo aquel resentimiento que a lo mejor en mí hizo en mi corazón que ahora yo tenga esta actitud, yo me despojo de ello y recibo de ti, Padre Celestial, esa sanidad que yo deseo para mi alma y para mi corazón, porque no quiero transmitírsela, Señor, a mis generaciones, ¿verdad? Entonces eso es importante. Amén. En Éxodo 15:26 nos dice, les dijo, yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Esto quiere decir que aquí Dios declara que daría salud a su pueblo, ¿verdad? Bajo la obediencia. Él les había librado de la esclavitud en Egipto, eso lo hemos escuchado muchas veces, pero hoy vamos a hacer así como una pequeña cápsula para todas aquellas que no saben esta historia y estos cambios donde se habla en Éxodo. El Señor libró a Egipcio de gran manera y ellos conocían bien ese poder, su amor y su cuidado, porque estuvieron bajo mucha prueba, ¿verdad? Tanto físicas como en leyes, como en política, entre tantas cosas. Y Dios les dice en este versículo que les libraría de todas las enfermedades o plagas que habían visto en Egipto, pero ellos, como pueblo de Dios, debían escuchar su voz, obrar en justicia y vivir en obediencia a sus mandatos.
¿Cuántas plagas han llegado a nuestra vida, Erly? A veces porque solamente queremos escuchar lo que nos conviene, o a veces nos cuesta tanto tener ese dominio propio para hacer cambios en nuestra vida. Para nosotros vivir una vida saludable, tenemos que cambiar de pensamiento, tenemos que cambiar de actitud, pero sobre todo tenemos que cambiar también este corazón, porque a veces este corazón viene cargando muchas cosas que no le agradan al Señor, y aunque nosotros confesemos nuestros pecados, aunque nosotros estemos en el camino del Señor, somos seres humanos imperfectos, en la cual fallamos una y otra vez. Pero cuando nosotros tratamos de caminar en obediencia y cumpliendo en lo posible los mandamientos del Señor, definitivamente tenemos que estar atentas a su voz. ¿No es así? Amén, efectivamente así es. Nuestro corazón tiende a guardar todo. A la larga, todo lo que tú guardas trae consecuencia. En alguna de ellas van a ser esas úlceras que nunca logras sanar porque llevas heridas dentro de ti. Pero el Señor te recuerda y te dice, yo soy tu sanador. El Señor te sana. Cual sea lo que lleves dentro de tu corazón, Él te sana, ¿verdad? Claro que sí. En Salmo 103, 2, 3 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Acá Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese. Para que sepáis, dice acá la Escritura, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados también. Por lo tanto, Él va a traer sanidad a nuestra vida. Recordemos, el paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy días o miles de días que están sufriendo de enfermedades físicas. Y cuando yo digo días, es que hay personas que se levantan enfermas, se acuestan enfermas, escuchan las promesas del Padre, el Señor les da una misericordia nueva cada mañana, vuelven a dormir, se vuelven a levantar con la misma dolencia, ¿verdad? Entonces podemos tener o un día de enfermedad o miles de días con enfermedad. Acá dice que estamos sufriendo muchas veces enfermedades físicas y que como el paralítico están anhelando el mensaje. Tus pecados te son perdonados. La carga del pecado con su intranquilidad y deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que venga el médico del alma. La paz que Él solo puede dar impartiría vigor a la mente y su salud al cuerpo. Esto me hace recordar, Erly, que cuántas personas están enfocadas quizás en el médico de la tierra, en las medicinas. El enemigo viene a quitarnos nuestras riquezas por medio de venirnos a robar el poco dinero que tenemos o nos enfoca la atención para que lo poco que tengamos o lo mucho, porque Dios es un Dios de riquezas y quien trabaja, quien obra bien, el Señor nos va a tener bien económicamente. Pero muchas veces cuando nosotros creemos que y ponemos nuestra fe en el médico terrenal, que Dios dejó la ciencia y gloria a Dios por eso, porque es un don. Amén. Pero muchas de las personas caen en que ponen a su Dios al médico, a las medicinas, y el enemigo hay una puerta de debilidad y se te acaba tu dinero en estar pagando medicamentos y no hay sanidad. Así es, y esto me lleva a pensar en la parábola que nos da el Señor, la encontramos en Marcos 5, 25 al 31, de la mujer con flujo de sangre. Ella pasó 12 años enferma, yendo de médico en médico y no sanaba. Hasta que oyó hablar de Jesús y habiéndolo gastado todo, lo único que ella necesitó fue tocar el borde de las vestiduras del Señor. Muchas veces vamos de médico en médico y nunca le encontramos la cura para esa dolencia. Y nos cambiamos de doctor y vamos y así seguimos y nunca está la sanidad que esperamos. ¿Por qué?
pones la mirada en el doctor terrenal, ¿verdad? Los doctores son una maravilla en esta tierra, nos ayudan en muchísimas cosas, pero tú también tienes que fijar tu mirada en Jesús, tu sanador y salvador. Recuerda lo que esta mujer, ella pasó 12 años sufriendo con esa enfermedad, con esa dolencia, y hasta que lo había gastado todo, oyó hablar de Jesús. Y fue cuando ahí ella fue y tocó el borde de las vestiduras y fue sana y salva. Ella recibió doble, ahí sí que bendición de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, fijemos nuestra mirada en Jesús. Fijemos nuestra mirada en el Señor, oremos, que la oración de sanidad forme parte de nuestra vida como cristianos. Y cuando tengamos una dolencia, una enfermedad, presentémosela al Señor. Digámosle, Padre, yo te entrego esa dolencia, esta enfermedad. Yo sé, Señor, que los doctores me han dicho esto, pero yo confío en tu promesa de sanidad. Yo confío en su palabra, Padre, y me despojo de todo ese diagnóstico que quiera, Señor, dañar mi vida física o mi vida interior. Yo recibo de usted esa sanidad que habla su palabra, esa sanidad que yo creo de usted, Señor. Y la recibirá. Definitivamente. Este pasaje de la Biblia me recuerda mucho que esa mujer vivió por muchos años con vergüenza, porque ella sentía vergüenza, porque imagínese una mujer que pasó con mucha hemorragia, ¿verdad? Nos podemos imaginar ella sin poder salir de su cueva, ¿verdad? De su casa, porque quizás se olía mal, quizás la gente sabía de su enfermedad y la avergonzaba o la anulaba, ¿verdad? De la sociedad. Y ella tuvo ese valor, tuvo esa valentía de decir, hoy me voy a levantar por mi sanidad. Hoy voy a levantarme porque es el Hijo de Dios y yo quiero creer en Él. Y fue tanta su fe, fue tanta su valentía que no llegó ni siquiera a tocar el manto del Señor. Lo tocó por un instante y Él sintió la presencia de esa sed, de ese corazón que quería ser sano. Entonces ella perseveró, ella creyó. Ella tuvo fe de su propia sanidad. Pero ¿qué sucede hoy en día? Nosotros que tenemos el grupo de intercesión, que todos los viernes estamos recibiendo todas las peticiones que llegan, y no solo el viernes, recibimos de lunes a domingo, pero el viernes es un día especial para interceder en todas esas peticiones de la salud. Y siempre les hacemos la aclaración a todas nuestras preciosas mujeres. No tengan la certeza que nosotros oramos por sus peticiones de salud. Amén. No me dejará mentir, o sea, nos tomamos la tarea de enviarnos todas las peticiones y cada una de nosotras estamos ahí con nuestras alabanzas, con nuestra intimidad con el Señor y vamos declarando sanidad. Pero no podemos confiarnos siempre de eso. Siempre debemos ser nosotros las primeras que nos ponemos en la brecha por nuestra petición. Porque Dios va a escuchar tu oración. El Señor va a escuchar la oración comunitaria, pero la primera que debe de ponerse en la brecha por tu sanidad, la de tu casa, la de tu familia, debemos de ser nosotras mismas, en intimidad individual. ¿Por qué? Porque nosotros solo estamos declarando con nuestra boca y tocando el corazón del Señor y abriendo para que la oración en conjunto sea efectiva, que eso le llamamos una oración intercesora. Y antes de invitarla a Mierly a que comparta un pasaje de su vida que yo sé que va a ser de mucha bendición para todas, yo quiero leer esto. Acá dice que lo único que debemos hacer es recibir a Jesús y reconocerlo y creer en Él. Si cerramos nuestro corazón y mente a las maravillas de Dios, entonces nunca vamos a poder experimentar sanidad espiritual para luego disfrutar de esa sanidad emocional
y sobre todo ver esa promesa de nuestra sanidad física, ¿verdad? Si abiertamente con nuestras acciones estamos siendo rechazadas, el gobierno de Dios, entonces nunca saldremos del tormento, dice, ¿verdad? Porque podemos decir, yo voy a ser salva, pero es que fíjese que y debemos de comprender que muchas veces la amargura trae enfermedad, la falta de perdón trae enfermedad, el egoísmo incluso trae enfermedad, porque contamina tanto nuestro interior, porque al final se activa nuestra boca y se contamina. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en nuestra vieja vida, pues somos ignorantes, por decirlo así, somos inconscientes de ver el poder que tiene eso. Pero cuando ya tenemos un conocimiento en el Señor, sabemos que cada paso negativo o algo que nos aleja del Señor puede traer tristeza a nuestro corazón y eso va a traer enfermedades muy grandes. Y empieza primeramente en nuestra mente, ¿verdad? Porque el enemigo va a venir a tirar dardos a nuestra mente para debilitarnos. Acá dice también que necesitamos primeramente encontrarnos bien para estar bien físicamente. Cuando de verdad invitamos a Jesús que nos habite, entonces las cosas se ponen en orden. Él se encarga de hacerlo. La única manera de recibir sanidad espiritual, emocional y física es invitar a Jesús a nuestra vida, a nuestro ser. Esto no solo es repitiendo una oración, sino tomando la determinación de permitir que el gobierno total y absoluto de Dios está en nuestra vida. Cuando realmente se siente un genuino interés por vivir la vida que trasciende, entonces no se debe de tener ningún problema por renunciar a aquello que estaba alejándonos o estorbaba para lograrlo. Y esto me recuerda, mi Erly, que todas las mujeres de reino hemos experimentado situaciones o historias íntimas que aunque estemos caminando en ese camino hermoso de parte de Dios para ordenar nuestra vida, se nos van detalles, se nos van historias de nuestra vida que cuando estamos en el caminar el Señor nos lo recuerda. Y aquí es donde yo le quiero dejar el espacio completo para usted porque sé que tiene algo muy bello que compartir. Amén, gracias. La música para que no se escuche interferencia. Amén, claro que sí, ahorita. Y eso es importante, amadas, porque imagínense ustedes, a veces nosotros aprendemos tanto de la palabra del Señor, pero tarde o temprano nosotros tomamos un camino equivocado o una decisión equivocada y ahí es donde caemos nosotros. Pero aquí está Erly para que nos siga compartiendo. Amén, amén. Mis amadas, yo quiero abrirles mi corazón, pero antes de abrirles mi corazón, yo quiero decirles que es importante mantener sano ese templo del Señor que es nuestro cuerpo. Ese templo del Padre donde Él habita, que es nuestro corazón, porque esa es la casita de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro interior, nuestro corazón. Mantenerlo limpio del enojo, de la ira, del rencor, porque son enfermedades que a la larga vienen a dañar. Y la más dañada vas a ser tú, voy a ser yo, va a ser cualquier persona que guarda todo eso en su corazón. Eso es lo importante. Antes de pasar a este punto, en los viernes de intercesión, yo quiero contarte que a mí me hicieron una pregunta. Y me dijo una hermanita, hermana, ¿qué pasa cuando Dios nos sana? Y yo quiero decirte, van a haber muchas veces en las que Dios va a decidir no sanar físicamente. Y cuando esto suceda, hay que recordar lo siguiente, que debemos de seguir confiando, creyendo en el amor y bondad de Él para con nosotros, pues Él es Dios todopoderoso, ¿verdad?
Y es ahí cuando tenemos que someternos a la voluntad de Dios. No culpar a la persona enferma, no culparnos a nosotros mismos porque hemos orado y no ha sanado, o tú como familiar a lo mejor te hayas culpado porque tu familia no haya sanado, no. Es ahí cuando debemos de respetar la voluntad de nuestro Padre Dios. Recordemos que vivimos en cuerpos físicos con tendencia a enfermarnos, ¿verdad? Pero el Señor nos dice en Isaías 55:8 que sus pensamientos no son los nuestros y sus caminos no son los míos, dice. Entonces tenemos que someternos a la voluntad del Padre y respetarla, ¿verdad? Eso es lo que yo te quiero decir. Y es ahí donde yo quiero empezar a compartir contigo mi testimonio de sanidad, porque yo no sabía los planes del Señor para mi vida, ni sus pensamientos de Él para mí. Pero fui doblemente bendecida, porque el Señor no solo sanó mi interior primeramente, para luego sanarme físicamente. ¿Sabes? Justo en mayo del año pasado, ya un año, el año pasado, justo en mayo, acompañaba a mis hermanas a una invitación ministerial y estando en un momento de convivencia, pues yo tuve un accidente, resbalé y caí. Sin saber lo que venía más adelante, en ese momento todo cambió, porque un espíritu de tristeza entró dentro de mí. Un espíritu de preocupación, de tristeza, de angustia. Yo ya no sentía el dolor, simplemente yo decía, ¿qué me va a decir mi esposo? Yo no debí de haberme preocupado por eso, porque Dios me ha bendecido con un esposo comprensivo, me ha bendecido con un esposo que me cuida, que prácticamente me trata como su princesa, y por eso mismo yo pensaba en esa reacción. Regresando a la ciudad, nos fuimos directamente al hospital y recuerdo que me han enviado 3 semanas de reposo, una bota ortopédica porque como por consecuencia hubo un esguince más una herida, ¿verdad? Me mandaron 3 semanas de reposo con antibióticos, antiinflamatorios, pero aquellas 3 semanas se convirtieron 3 meses en cama. Y es ahí donde hablamos, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra mirada en el doctor terrenal y no en nuestro Señor Jesús, nuestro sanador y salvador. Porque aquellas 3 semanas que debían ser 15 días, se convirtieron en 3 meses. Y mi vida empezó a correr peligro, ¿verdad? Yo pasé sin poderme levantar todo este tiempo hasta que una mañana desperté con un dolor lumbar bastante fuerte. Creyendo ser otra cosa, inmediatamente pues nos fuimos al médico, a la emergencia del hospital, y tras varios análisis, tras varios exámenes, porque pasé desde muy temprano hasta largas horas, el doctor pidió hablar con mi esposo. Cuando él pide a mi esposo, yo me imaginé otra cosa, ¿verdad? Lo primero que nos imaginamos muchas veces es lo malo y no lo bueno. Y ciertamente así fue. Cuando pide hablar con mi esposo, yo noto al doctor bastante serio, bastante preocupado. Me habían sacado sangre, me habían hecho un montón de todos los exámenes que ellos solicitan, ¿verdad? Que uno tiene que llenar ahí una hoja porque ellos lo piden. Entonces, cuando recibió el resultado, resulta que por aquella herida que yo me hice y haber caído al agua, una cepa de bacteria entró en mi cuerpo. Había incubado y llevaba ya casi un mes dentro de mí. Y ya estaba en todo mi torrente sanguíneo y en mis riñones. Y eso era el dolor lumbar que yo sentía. Fue ahí cuando comenzó la verdadera batalla, la verdadera prueba que me llevó a agarrarme de la mano de mi Señor Jesucristo. ¿Verdad? Fue ahí cuando me agarré de la promesa de mi Padre Celestial, donde dice que Él no nos deja, que no nos desampara, que Él está siempre con nosotros. Y hablado con mi esposo, dice el doctor
tiene que entrar a cirugía, tiene que entrar a sala de operaciones porque quiero ver qué más hay ahí y si no ha llegado hasta el hueso. Así. Total que horas después yo ya me encontraba en la sala de operaciones. Totalmente yo dije, Padre Celestial, yo me agarro de ti, cual sea, Señor. Y efectivamente que no había llegado al hueso. Estaba en mi sangre y me estuve ahí un buen tiempo y empezamos el tratamiento. Empezamos ese tratamiento que eran días interminables, ¿verdad? Íbamos y veníamos del hospital, pues ahí sí que déjame decirte, de consulta tras consulta. Y a la tercera extracción de sangre, semanas después, salió negativa la prueba. Ya no había cepa de bacteria y me encaminaba hacia mi recuperación. Ya toda contenta, yo siempre manteniendo al tanto a todo el equipo, a los hermanos que han orado por mí, a mi familia, y yo les dije, ya no hay más bacteria, camino a mi recuperación. Me dice el doctor, en un par de semanas usted va a estar como si nada. Y yo dije, amén, que así sea, ¿verdad? Pero aquella recuperación no llegaba y pasaban los días, avanzábamos y retrocedíamos. Dábamos 5 pasos para adelante y 3 para atrás y así íbamos. Y los hermanos intercediendo por mí, el equipo intercediendo por mí, mi familia orando por mí. Pero sabes, mujer del reino, el Señor estaba tratando conmigo. El Señor estaba tratando con mi corazón. Porque el día de aquel accidente yo guardé mucha tristeza dentro de mí. Yo guardé esa tristeza que me estaba secando hasta por dentro. Y quiero citarte Proverbios. La palabra nos dice en 17:22 que gran remedio es el corazón alegre, porque el espíritu de tristeza seca hasta los huesos. Imagínate, aquella tristeza de aquel día estaba trayendo consecuencias hasta ese momento. Entonces, esta palabra del Señor, cuando yo la leí, yo dije, Padre, es verdad. El corazón triste enferma todo, pero gran medicina es el corazón alegre, es el gozo, es la felicidad. Y yo aquel día no tenía nada de eso, porque en ese instante entró en mí la tristeza, la preocupación, la angustia. Y hasta este momento me estaba prácticamente secando hasta los huesos. Entonces, pasaron los días y mi ánimo aún seguía decaído. Yo seguía decaída. Un día que yo intenté arrodillarme para orar, yo no pude. Yo realmente no pude arrodillarme esa mañana para orar. Solo recuerdo que me agarré de la pared de aquel cuarto, de aquella habitación y comencé a llorar. El doctor me había dicho, señora, ya solo le falta el 10% de su recuperación. Y ese 10% para un médico son 5 días, es una semana, es una nada, pero no llegaba. El día que yo me arrodillé para orar y no pude, solo me agarré de la pared y comencé a llorar con amargura en mi corazón. Saqué todo lo que había dentro de mí. Recuerdo que esa mañana había puesto una prédica de la palabra del Señor y corría la prédica. Y cuando yo me encontraba en aquel sollozo, en aquel llanto derramando todo de mi corazón ante la presencia del Señor, escucho aquel versículo que decía el predicador en Oseas 2:14. Y fue ahí cuando él empezó a hablar a mi vida. Oseas 2:14 dice, porque la atraeré al desierto y hablaré a su corazón y ahí la voy a enamorar. El Señor no me dejó sola en ningún momento. En medio de mi desierto de enfermedad, Él está ahí conmigo y estará toda mi vida. Y fue ahí cuando yo escuché su voz. Yo dije, Padre, yo pido perdón. Yo perdono, Señor, por todo lo que haya guardado mi corazón, pero no es parte de mi vida y me despojo de todo lo que haya dentro de mí. Pude sentir aquella frescura donde Él sanaba mi interior.
pero me tuvo que llevar al desierto, porque Él dice, la voy a llevar y la voy a enamorar. Y créanme que de ese desierto yo salí más que enamorada de mi Padre Celestial. Una Erly totalmente diferente. De ese desierto salió una mujer diferente. Ese día yo recuerdo cuando recibí ese mensaje de la palabra del Señor, me olvidé que yo tenía una herida. A mí ese día se me olvidó que me dolía. Llevaba alrededor de 2 meses y medio de no poder subir las gradas. Y yo en ese momento subí las gradas. Yo ya no atendía a mi esposo, ya no preparaba lonchera, yo ya no hacía prácticamente nada más que estar postrada en la cama, ¿verdad? Pero ese día que el Señor empezó a trabajar en mí, todo cambió. Porque esa frescura de su Espíritu Santo sanando mi interior era lo que yo necesitaba para levantarme de aquel lecho, de aquella cama que me mantenía atada por semanas. Vinieron las hermanas a orar por mí, vino Carol después de un desayuno, yo recuerdo que vino con Álida y ella oró por mi corazón. Y ya el Señor estaba trabajando en mi corazón. Yo dije, Padre, qué bonito es cuando confirmas tu palabra. Padre, yo recibo, Señor, esta oración y recuerdo que me ungió, oró por mi cuerpo, pero centró sus manos en mi corazón. Y eso es lo que el Señor pide, ¿verdad? Que sanemos nuestro interior. Yo recibí esa oración y sentí aquella unción dentro de mí, dentro de mi corazón. Era como una alegría, como una gotita de alegría, como una gotita de lluvia que tú le das a la plantita que se está secando y vuelve a revivir, ¿verdad? Recuerdo que ese día oraron por mí, oraron por mi corazón. Ese fin de semana vino a visitarme también Astrid. Ella es parte moderadora de este ministerio. Vino Astrid, su cuñada Claudia y su hijita Nicole. Y me dice, Astrid, ahorita que tú estás todavía en cama, Erly, yo quiero prestarte un libro. Y mi sorpresa es que cuando yo abro, encuentro un versículo de la palabra del Señor. Y está en Santiago, en el libro de Santiago 4:5, y nos dice su palabra, que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente, más de lo que podríamos anhelarlo en toda nuestra vida. Cerré el libro y empecé a orar, y empecé a anhelar el Espíritu del Señor. Yo dije, Padre, yo sé que ya sanaste mi interior, ahora cicatrizarás y sanarás esa herida física y yo te anhelo con todo mi corazón. Y comencé a orar sobre aquella herida y comencé a decirle, Padre, yo sé que estás aquí conmigo, y pude sentir aquel fuego sanador, aquella unción cayendo sobre mí. Yo dije, yo de esta cama me levanto en el nombre de Jesús. Yo abandono este lecho porque yo no quiero estar toda una vida aquí ya acostada, aquí tomando el reposo que debieron ser 3 semanas y ya van 3 meses. Yo me levanto, Señor Jesús, y lo anhelé como nunca. Yo ese día lo anhelé con todo mi corazón. Pero déjame decirte de que aquellos gastos médicos anteriormente habían sido extremadamente muchísimos. Hasta el punto de que yo dije, yo ya no voy a ir más al médico, porque yo ya no tengo para sufragar gastos. Y ahí está nuevamente nuestra líder Carol. Y me dice, Erly, yo sé de los gastos que lleva un tratamiento. Permítame que le ayudemos. Y fue ahí cuando motivó a todo un equipo, motivó a todos los chats de Guatemala y me ayudaron. Y yo quiero decirte que gracias. Gracias porque cuando tú depositas una ofrenda, no, el Señor no se queda con nada. Al 100 por 1 Él te hace multiplicar la semilla que tú haces.
Y de aquella semilla que tú sembraste, ahora estoy aquí compartiendo contigo, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador y Él es suficiente para nosotras, ¿verdad? Pues siguiendo con todo lo que ya les venía contando de mi testimonio, recuerdo que tomé la decisión 2 semanas después de ya no ir al médico. Yo dije, no voy más al cirujano porque son cuentas largas por pagar y yo voy a confiar en mi Padre Celestial que debía haberlo hecho desde un principio. Yo dije, se cancelan las citas esa tarde. La señorita me llama para confirmar la cita. Me dice mi esposo que estaba en la otra habitación, Erly, ahí te recordás de confirmar cita con el médico. Y yo hice como que no escuché. Yo dije, yo ya no voy más al médico porque yo tengo la certeza, la fe que el Señor ya me sanó. Y que cuando quite esos vendajes yo no voy a ver más nada porque yo ya soy sana. Y ciertamente la señorita llamó para confirmar cita y yo le dije, señorita, fíjese que yo ya no voy a llegar. Asombrada me dice, señora, usted tiene una cita con el cirujano, pero fíjese que ya soy sana. Y yo ya no voy más para el médico. Y se quedó como callada y le di las gracias porque ella muy fina por su atención, le di las gracias y colgué. Yo dije, Padre, yo confío en ti, en tu poder sanador, en tu Espíritu Santo que ha sanado todo dentro de mí, porque yo ahora soy una nueva mujer, una hija tuya con identidad de ser hija tuya, Señor, totalmente sana. La siguiente semana me dice mi esposo, Erly, ¿vas a ir o ya no vas a ir al médico? Él preocupado por mí. Y yo le dije, no, mi amor, ya no voy a ir. Recuerdo que fui a traer la caja de curaciones que uno mantiene en casa, ¿verdad? En todas las casas no me dejarán mentir que uno tiene la cajita para cualquier rasponcito, ¿verdad? Y fui, traje la cajita de curación y me fui para la ducha. Y mi esposo estaba en la otra habitación. Y yo expectante a lo que iba a encontrar. A mí me temblaban hasta las manos y mi corazón rebosaba de gratitud, de gozo, porque yo quería con una gran alegría quitar ya los vendajes. El doctor me había puesto un montón de vendajes y tú sabes que una úlcera que se forma cubierta con gasas, con todo lo que lo cubren, es muy difícil que sane. ¿Por qué? Porque acumula humedad. Y si tú te quitas los vendajes, con el pelo de la mascota, con el polvo que te caiga, te puede volver a infectar. Y él me preguntaba, ¿usted tiene mascotas en casa? Y yo sí, tengo un peludo grandote, tengo un perro grandote. Entonces me dice, no, esa herida tiene que estar cubierta. Bueno, pues déjame decirte que aquella úlcera que se había formado estaba cubierta con gasas, estaba cubierta con micropore. Pero el día en que yo decidí hacerme aquella curación, estando en la ducha de mi casa, yo comencé a quitarme aquello tan pegado que me había dejado el médico días atrás. Y con aquella inquietud, ¿verdad?, de a ver qué encontraba. Y hasta que quité todo, yo pegué un grito. A mi grito, mi esposo salió corriendo creyendo que me había vuelto a caer. Yo grité tan fuerte y me dice, Erly, ¿qué fue lo que pasó? Y yo no podía de hablar, me temblaban las manos, me temblaba la voz. Era el asombro de ver aquella sanidad que Dios había obrado en mi cuerpo. Yo no me imagino cuál fue el asombro de aquel cojo que el Señor levantó, aquel paralítico que el Señor levantó, el de que estaba fuera del templo. Pero yo me imagino que gritó como yo grité ese día. Porque yo ese día gritaba de alegría, gritaba de gozo. Y en aquel lugar, ahí glorificamos el nombre de Dios. En medio de aquella ducha, ahí nos arrodillamos y glorificamos el nombre de nuestro Jehová, nuestro sanador. Porque para Él no hay imposibles. Yo recuerdo que me vi y no había más nada. Yo tomé fotos. Yo le escribí al equipo que ya era sana.
Yo llamé a la familia, yo le hablé a los hermanos de mi iglesia que han venido a orar siempre por mí. Y yo les agradezco a ellos. Yo les escribí y yo les dije, ya soy sana. El Señor me ha sanado. El resto del día yo dancé. Mi esposo estaba aquí conmigo, cuidándome para no golpearme con ninguno de los muebles, porque yo ese día yo dancé de gozo. Así como dice en su palabra, que Él convierte nuestras lágrimas, nuestro cilicio en danza de alegría. Y yo ese día dancé sin parar. ¿Cuántas horas? No sé. Pero yo recibí del Espíritu Santo y comencé a danzar por toda la casa y yo no paraba. Mi esposo terminó cansado ese día, cuidándome para que yo no me volviera a golpear, pero yo danzaba de gozo, porque yo había recibido mi sanidad. Tras aquel proceso largo, tras aquel proceso doloroso por el que yo había pasado, el Señor me sanó, porque yo decidí ponerlo en primer lugar, antes que poner mi mirada en el doctor terrenal. No quiero decirte que no lo hagas, porque tenemos que llevar siempre la revisión de un médico, ¿verdad? Pero Jesús es suficiente y Él es nuestro sanador. Ese día que yo puse la mirada en Jesús mi sanador, su Espíritu Santo obró dentro de mí, me levantó. Y déjame decirte que la Erly de aquel día a la Erly de hoy es una Erly diferente. Es una Erly totalmente diferente. Es esa esencia, esa identidad de ser hija de Dios con un corazón agradecido. Yo siempre ando ahí en las publicaciones, tú me has leído, de la gratitud, del amor, del gozo, de la felicidad, de la oración. Porque sabes una cosa, la oración tiene que formar parte de nuestra vida cristiana y nuestra fe, ¿verdad? Es un hábito de todas las mañanas, cual sea la dolencia que tú tengas, ponerla delante del Señor en oración y sea Él obrando sanidad para ti. Sea Él obrando ese milagro que tanto has esperado, pero hay que despojarnos de viejas vestiduras. Hay que despojarnos de todo lo que guarda nuestro corazón, el rencor, la ira, el enojo. Claro que me enojé cuando me caí, por supuesto que me enojé de la tristeza, de la angustia y la desesperación. Son todos esos frutos que no tienen que estar en tu corazón, porque el Señor hace depositar en ti sus frutos del Espíritu Santo, que es la paz, que es el gozo, la fe, la mansedumbre, la obediencia. Imagínate todos esos frutos del Espíritu. Tenerlo dentro de ti, habitando dentro de ti, es tener al Señor mismo contigo, ¿verdad? Es por eso que yo te digo, si llevas meses, años con alguna enfermedad, preséntala a los pies de Jesús y despójate de esas viejas vestiduras, despójate de todo lo malo que haya guardado tu corazón. Si es necesario, perdona. Perdona todo lo que te hayan hecho o lo que tú hayas hecho también, porque es de valientes pedir perdón. Es de fuertes venir ante la presencia del Padre para pedir perdón y tu sanidad va a llegar. La sanidad de parte del Señor va a llegar a tu vida. Si tú estás en medio de ese desierto, de una enfermedad, no bajes los brazos. No detengas tu oración por causa del dolor. Habían días que yo ya no oraba por el dolor, pero el Señor está ahí contigo, en medio de ese dolor. Yo misma estuve en el desierto de una enfermedad y déjame decirte que ahí hay desesperación, que ahí hay dolor, que hay noches interminables de frío, de angustia, pero en ningún momento tú vas a estar sola. Porque si el Señor mismo nos lleva a un desierto, el Señor mismo nos trae de regreso, pero sanas, diferentes, nos rescata, nos levanta, nos pule. El Señor hace de nosotras nuevas criaturas, nuevas personas.
¿sí? Tú tienes que aceptar en tu corazón las equivocaciones que hayas tenido, las malas actitudes que hayas tenido, que ahora dices, ¿por qué me siento tan enferma? ¿O por qué me siento tan mal? Escudriña tu corazón. ¿Qué es lo que has guardado? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Y sácalo para que venga ese fuego sanador, esa unción del Señor a transformar todo dentro de ti. Yo lo hice, pero fui al desierto. Yo lo hice y sentí el dolor en carne propia, pero el Señor me rescató y aquí estoy dándole la honra, dándole la gloria a mi Dios Todopoderoso, porque para Él nada es imposible. Para Él todas las cosas le son posibles, siempre y cuando caminemos en obediencia, caminemos en amor, en rectitud, siempre y cuando limpiemos esa casa del Señor que es nuestro corazón, para que Él venga y haga morada dentro de nosotros, ¿verdad? El Señor te ama y te bendice. Si tú tienes a un familiar enfermo, preséntaselo al Señor. Si tú misma te sientes enferma, ven a los pies de Jesús. Pon tu mirada en la cruz del Jesús, porque Él es tu sanador. Él es suficiente para ti. El Señor me ha sanado, me ha rescatado. Y hoy estoy aquí compartiendo contigo este testimonio de sanidad, doblemente bendecida. Te digo doblemente, porque yo necesitaba la sanidad interior. Yo necesitaba la sanidad espiritual. Muchas veces decimos, yo ya estoy lista para grandes cosas. Yo ya estoy lista para grandes proyectos, pero no has escudriñado totalmente tu corazón, ¿verdad? Ahora es cuando decimos, yo ya estoy lista. ¿Por qué razón? Porque el Señor te lo hace sentir y Él me sanó. Primeramente, mi interior, mi sanidad espiritual, porque regresé enamorada de mi Padre Celestial y por ende, mi sanidad física. Si todo tu interior está sano, todo tu exterior estará sano también. ¿Y sabes por qué? Porque dice su palabra, que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y de lo que llevas dentro de ti es lo que reflejas en tu exterior. Así es que yo le doy la honra, la gloria a mi Padre Celestial y puedo decirte que la fe, la oración y tomada de la mano del Señor, yo recibí mi sanidad. Bendiciones para ti, mujer del reino. Amén, qué precioso. Mientras usted lo venía platicando, me recordaba de esa época y justamente fue hace un año, en el mes de mayo, porque siempre vamos año con año a hacer un evento por el Día de las Madres allá en Puerto Barrios, que nuestra amada Wendy Villeda siempre nos hace la gran invitación, el cual este mismo evento lo hicimos hace algunas semanas por medio de Zoom, ¿verdad? Porque no pudimos estar presentes en este año y sí recuerdo que estábamos de lo más tranquilas, disfrutando prácticamente de un retiro espiritual antes del evento, o sea, no estábamos haciendo cosas que no venían al desagrado del Señor, estábamos en la presencia del Señor. Y yo me recuerdo que era ese mar, esa brisa tan hermosa que dijimos, vamos a tomarnos una fotografía de recuerdo. Y ahí empezó todo este proceso, ¿verdad? Pero lo lindo de lo que hemos sacado de este testimonio de Erly es que definitivamente si estamos en las cosas del Señor, el enemigo va a venir como ese león rugiente, a matar, a robar, a destruir y a dividir, ¿verdad? Porque realmente solamente nosotros sabemos lo que tenemos en nuestro corazón o qué penas traemos también, porque eso que andemos nosotros en las cosas del Señor no quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos tristezas, que no tenemos inquietudes. Como bien lo dije, somos seres humanos imperfectos, por lo tanto tenemos cargas.
Pero es bello que podamos compartir esto porque sé, Erly, que hay muchas mujeres atrás de esta pantalla quienes nos van a escuchar que también tienen su proceso y que quizás no entienden por qué está sucediendo esto, por qué yo no salgo de esta enfermedad, por qué ahora me vino otra enfermedad más fuerte y definitivamente la enfermedad más grande y la que tenemos constantemente es la del alma, ¿verdad? Porque permitimos que entre miedos, que entren rechazos, que lo primero que decimos nosotros como esposas, ¿qué va a decir mi esposo? Si sabemos las cuentas por pagar que tenemos y ahora resulta que tengo que pagar unas cuentas por medicamento. O sea, la mujer realmente es un mar de emociones. Por algo existen muchas frases que somos un mar de emociones, porque definitivamente nos ponemos siempre de último y ponemos en primer lugar tantas cosas para evitar conflicto, para evitar tristezas o para uno sentirse el centro de un problema. Pero es tan bello como el Señor en el proceso y en el desierto, Él trabaja cada una de nuestras vidas. Y yo sé que este breve estudio es la introducción de muchos temas de sanidad que vamos a desarrollar en estos días, pero es una manera creativa que el Señor está usando hoy por hoy para que nosotros le podamos decir a estas mujeres hermosas que no están solas, que también nosotros hemos pasado desiertos y procesos y que también hubo un momento que dijimos, queremos tirar la toalla, no encontramos salida, pero es solo momentáneo porque realmente es parte del desierto. Si no, recordemos a Jesús cuando estuvo en el desierto, fue tentado muchas veces. Él fue tentado mental, físicamente, incluso él tenía visiones, ¿verdad?, de lo que anhelaba su corazón. Así, de la misma manera, nosotros somos tentadas en nuestra vida y Jesús tuvo que experimentar esa tentación en el desierto para cuando nosotros estemos en ese desierto, nos entienda, nos pueda escuchar, nos pueda comprender. Y vean de qué manera tan bella lo estamos explicando ahora, porque si Jesús no hubiera pasado por el desierto, quizás en su amor tan misericordioso, Él nos va a bendecir. Pero tuvo que haber pasado. Dios mandó a su único hijo a vivir ese proceso para escuchar nuestro clamor, para entender nuestra dolencia de nuestro corazón y también trabajar nuestro entorno, que es nuestra familia, para que pueda entender ese proceso. Recordemos que la sanidad interior y todo crecimiento espiritual viene por pedir, viene por buscar y llamar a nuestro Salvador Jesucristo. O sea, se necesita insistencia, perseverancia, porque si a la primera no vemos resultados y lo dejamos a un lado, Erly, yo no sé cuál sería su historia hoy por hoy. Si usted hubiera dicho, definitivamente aquí se acabó la plata, no puedo seguir con el tratamiento y que Dios me ayude. Pero usted siguió perseverando en la medicina espiritual, sin dejar también la medicina terrenal. Pero tenemos que ser sinceros que llega uno que uno topa y uno ya no puede hacer más. Aquí también dice que tenemos que ser insistentes, porque hay 3 cosas que debemos entender para poder lograr una sanidad del alma. Y aquí hay varios puntos que son 3, pero no los vamos a compartir el día de hoy para que todas se queden a la expectativa y con muchas ganas de continuar con este tema de sanidad, porque cuando hablamos de un estudio de sanidad, se abarcan muchísimas áreas de nuestra vida. Pero esto fue una introducción para abrir ese campo de batalla. ¿Y por qué digo campo de batalla? Porque es donde nosotros vamos a entender cuál es nuestra debilidad, qué hemos permitido entrar a nuestra vida y qué es lo que hasta el día de hoy, conociendo la palabra del Señor, vivimos todavía en una constante queja por alguna enfermedad, por algo que no hemos visto, y vamos a descubrir todas juntas realmente una sanidad integral en todos los sentidos. Así que yo le agradezco, mi Erly, que haya abierto nuevamente su corazón, y qué mejor que usted para hacer una oración,
para que el Señor empiece a inquietar cada corazón que hoy va a ver este video y que esté preparado desde ya para recibir esa palabra como flecha al corazón, porque el Señor y el ministerio Una Mujer del Reino trabaja para que la mujer sea libre, para que la mujer sea sana, para que la mujer se levante y sobre todo salga de esa oscuridad donde el enemigo la quiere tener. Y eso lo vamos a seguir trabajando en estas próximas semanas, pero gracias porque usted ha levantado la brecha para eso, Mierly. Amén. Gracias por la invitación, mi amada Carol. Gracias al Ministerio Una Mujer del Reino, que va llegando a muchos hogares, a muchas fronteras, más allá de naciones, ¿verdad? Así es que yo más que agradecida de estar aquí contigo compartiendo mi testimonio de sanidad, gracias a la invitación de Carol de L, Motivando Mujeres, y al Ministerio Una Mujer del Reino al cual pertenecemos. Y yo estoy más que agradecida de estar aquí contigo. Y si tú estás orando por sanidad, yo quiero regalarte estos versículos de la palabra del Señor. Y está en Jeremías 17:14. Su palabra nos dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. También quiero darte el Salmo 41, el Salmo 102, 3 al 9. Y déjame decirte, mujer del reino, de que tú no eres esclava de ninguna enfermedad. Tú no eres esclava del temor. Así que levanta tu oración y declara tu victoria. Declara tu milagro en el nombre de Jesús. Yo te invito que ahí donde tú estás, oremos. Ahí donde tú estás, si tienes a alguien enfermo en tu casa, preséntaselo hoy a Jesús. Y si eres tú la que está enferma, ven a los pies del Señor, cerrada la puerta de tu habitación, oremos. Y pon tu mirada en la cruz de Jesús, porque del Padre viene tu sanidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, venimos echando fuera, Señor, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de enfermedad, toda herida, Padre Celestial, es cicatrizada en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuego del Espíritu Santo sea sobre ti, mujer del reino, a esta hora. Todo virus es echado fuera de tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Todo quebranto de salud es quitado de ti. El Señor te dice que tú eres libre, así que yo tomo autoridad y vengo, Señor, rompiendo toda cadena de enfermedades generacionales. Hoy en el nombre poderoso de Jesús tú recibes tu sanidad. Diagnósticos vienen siendo, Padre, cancelados. En el nombre de Jesús, ese milagro que tú tanto has estado esperando ha llegado. Recíbelo. La mano poderosa de Jesús está sobre ti, sanando, cicatrizando, echando fuera toda enfermedad, rompiendo cadenas de enfermedades generacionales, porque sus llagas te están sanando en este momento. Por las llagas de Cristo somos curados. Tú tienes, Padre, toda autoridad, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús proclamo libertad y sanidad para todas aquellas personas que están pasando ese proceso doloroso. Hoy, mi Dios amado, te pido que pases sobre cada una de ellas esa mano milagrosa, esa mano poderosa, Padre, y que su Espíritu Santo, Señor, haga venir sanidad sobre todos los enfermos. Y puedas levantarlos, Padre, de aquel lecho, de aquella cama donde están postrados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Muchísimas gracias, Mierly, hermosa. Y bueno, continuamos con esta cadena de estudios. Ha sido una gran bendición compartir con usted, a pesar que la hora es complicada con el internet, la lluvia y todo lo que se sume. Dios estuvo acá tomando control y la gloria para Él. Y gracias por su tiempo también.
Muchísimas gracias. Y a ti, amada, pues aquí estamos siempre para atenderte, para servirte. Y no dudes que la sanidad viene pronto. Está, como le dijo el médico a Early, parte es nuestra, pero parte es también en la actitud, la manera en cómo nosotros veamos nuestra enfermedad, nuestra presión, todo lo que se pueda manejar de las emociones. Así que sigamos aprendiendo, que para eso estamos nosotros, para ayudarte a entender la palabra y también decirte que no estás sola, porque nosotros también hemos pasado los desiertos y los procesos, y es lo que hoy nos tiene acá de pie. Muchas gracias, bendiciones, y nos vemos hasta la próxima. Ahí está mi Erly, ya.